Hola, mi nombre es Carmen González y en este video les estaré hablando sobre la angina cardíaca. Pero antes de comenzar les daré una breve introducción acerca del corazón. El corazón es una bomba muscular que mediante contracciones rítmicas bombea la sangre a través del sistema vascular. Está formado por 4 cavidades. Su tamaño es parecido al de un puño cerrado y tiene un peso aproximado de 250 y 300 gramos en el adulto. Está situado en el interior del tórax, por encima del diafragma, en la región denominada mediastino, que es la parte media de la cavidad torácica, localizada entre las dos cavidades pleurales. El corazón está compuesto por 3 paredes: un endocardio interno, un miocardio intermedio y un epicardio externo. El endocardio es una membrana de tejido conjuntivo endotelial que tapiza la superficie interna del corazón. Recubre como una membrana brillante la superficie interna de las aurículas y los ventrículos. El miocardio es el elemento contráctil que impulsa la sangre, y el epicardio es la membrana visceral del pericardio que recubre la superficie externa del corazón bajo la forma de una membrana serosa delgada que junto con la lámina parietal constituye la bolsa pericárdica en la que se encuentra el corazón. El pericardio es la membrana que rodea al corazón y lo protege. Este impide que el corazón se desplace de su posición en el mediastino y al mismo tiempo le permite la libertad para que el corazón se pueda contraer. El pericardio está compuesto por 2 elementos principales, que son el pericardio fibroso y el pericardio seroso. El pericardio fibroso es una membrana de tejido conjuntivo que descansa sobre el diafragma, evita el excesivo estiramiento del corazón durante la diástole, le proporciona protección y lo fija al mediastino. El pericardio seroso es más interno, es una membrana formada por 2 capas, una interna visceral o epicardio que está adherida al miocardio y una externa o parietal que se fusiona con el pericardio fibroso. Cavidades del corazón. El corazón está compuesto por 4 cavidades, como dije anteriormente: 2 atrios o aurículas, una derecha, una izquierda, y 2 ventrículos, uno derecho y uno izquierdo. Las aurículas son cámaras de paredes finas que tienen como función recibir la sangre y trabajan a baja presión. Poseen expansiones que se denominan orejuelas atriales y se comunican con los ventrículos a través de los orificios atrioventriculares en los cuales se implantan las válvulas. Los ventrículos poseen en su pared un gran desarrollo muscular, tienen formas de pirámide triangular cuya base mira hacia arriba, a la derecha y atrás. Encontramos el ventrículo derecho o anteromedio que impulsa la sangre a los pulmones y el ventrículo izquierdo que impulsa la sangre a todo el cuerpo. Por lo tanto, es más fuerte y grueso que el derecho. Inervación del corazón. El corazón está inervado por fibras nerviosas autónomas, tanto del sistema parasimpático como del sistema simpático. La inervación parasimpática deriva del nervio vago. Las fibras simpáticas proceden de los segmentos medulares, cervicales y torácicos. Las ramas del plexo cardíaco inervan el tejido de conducción, los vasos sanguíneos coronarios y el miocardio auricular y ventricular. La irrigación. Aparte de que el corazón irriga a todo el cuerpo, este posee su propio sistema de irrigación para que las células cardíacas tengan suficiente aporte de oxígeno y nutrientes. Este está formado por las arterias y las venas coronarias y está compuesta por 2 fases. La primera fase es la de sístole o de contracción ventricular, en donde las arterias coronarias quedan comprimidas por las fuerzas del ventrículo y no pueden transportar la sangre al corazón. Y la segunda fase, que es la de diástole o la de relajación ventricular, en donde el corazón se puede nutrir a través de las arterias coronarias. Pasamos al músculo cardíaco. Cuando hablamos de músculo cardíaco hablamos de fisiología del corazón. El corazón está formado por 3 tipos principales de músculo cardíaco: el músculo auricular, el músculo ventricular y las fibras musculares especializadas de excitación y de conducción. El músculo auricular y ventricular se contraen casi de la misma forma que lo hace el músculo esquelético. La diferencia está en que la contracción del músculo cardíaco tiene una mayor duración. Las fibras excitadoras y conductoras especializadas se contraen débilmente ya que no contienen demasiadas fibras contráctiles. Su función es, por lo tanto, estimular y controlar el latido cardíaco. Las fibras musculares cardíacas se disponen como un enrejado, se dividen y se vuelven a unir varias veces, poseen carácter estriado y contienen miofibrillas típicas que contienen filamentos de actina y de miosina casi idénticos a los del músculo esquelético. Las células musculares cardíacas se encuentran atravesadas por áreas oscuras denominadas discos intercalares, membranas que separan las células entre sí, cuya cualidad es la de ejercer 400 veces menos resistencia que el resto de la membrana muscular cardíaca. Las células musculares o
tejido muscular y tienen en su interior las proteínas responsables de la contracción y relajación, que son la actina y la miosina, también llamadas filamentos finos y filamentos gruesos respectivamente. Estas proteínas se disponen entrelazadamente de forma que se pueden deslizar entre sí. El calcio es el responsable de que el mecanismo de contracción y relajación se ponga en marcha. Los miocitos cardíacos tienen un sistema de tubuladuras que hace que el calcio pueda llegar rápidamente a cada fibrilla muscular, de manera que todas se puedan contraer en cada latido. En el músculo cardíaco, el potencial de acción está producido por la apertura de dos tipos de canales, que son canales rápidos de sodio y canales lentos de calcio. Está compuesto por 4 fases. La fase 0 o de despolarización, que es cuando la excitación de la fibra del nódulo sinusal llega a las fibras auriculares, ocasionando la abertura rápida de los canales de sodio, con lo que se inicia la despolarización rápida. La fase 1 o repolarización inicial, en donde los canales de sodio rápido se cierran, la célula empieza a repolarizarse y los iones de potasio salen a la célula a través de los canales de potasio. La fase 2 o de meseta, en donde se abren los canales lentos de calcio que facilitan la entrada de los iones de calcio al interior de la fibra miocárdica. Y la fase 3 de repolarización rápida, en donde la recuperación del potencial de la membrana en reposo es debida a la apertura de los canales de potasio y al cierre de los canales de calcio. El ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco está formado por un periodo de relajación el cual se denomina diástole, seguido por un periodo de contracción denominada sístole. En cada latido, las aurículas y los ventrículos se contraen y se relajan de forma alternada, moviendo la sangre de áreas de menor presión hacia las de mayor presión. El gasto cardíaco. El gasto cardíaco o volumen por minuto es el volumen de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo hacia la aorta por minuto. Es quizás el factor más importante a considerar en relación con la circulación, porque de él depende el transporte de la sustancia hacia los tejidos. Equivale a la cantidad de sangre expulsada por el ventrículo durante la sístole, volumen sistólico, multiplicado por el número de latidos por minuto, que es la frecuencia cardíaca. Pasando al tema como tal, la angina cardíaca. La angina cardíaca o también denominada angina de pecho, es un dolor o molestia temporal en el pecho causada por la disminución del flujo sanguíneo hacia el músculo cardíaco. Debido a la disminución del flujo sanguíneo, no hay suficiente oxígeno en el músculo del corazón, lo que resulta en un dolor de pecho. Una de las causas más comunes de la angina de pecho es la enfermedad de las arterias coronarias, que se puede provocar el estrechamiento de las arterias coronarias que llevan la sangre y oxígeno al músculo del corazón. Si bien la angina no es un ataque al corazón, su presencia indica un mayor riesgo a padecerlo. El síntoma principal y que define a la angina de pecho es un dolor torácico específico que se suele localizar en el centro del tórax y tiene un marcado carácter opresivo. Se suele irradiar a ambos miembros superiores, sobre todo al izquierdo, y también puede extenderse al cuello, la mandíbula y los hombros. En ocasiones se acompaña de sudoración, vómitos, náuseas y mareos. La fisiopatología. La reducción del flujo sanguíneo al músculo cardíaco. La sangre contiene oxígeno que el músculo cardíaco necesita para sobrevivir. Cuando el músculo cardíaco no recibe suficiente oxígeno, se produce una afección llamada isquemia, que es la disminución transitoria o permanente del riego sanguíneo de una parte del cuerpo, que en este caso es el corazón. La causa más frecuente de la reducción del flujo sanguíneo al músculo cardíaco es la enfermedad de las arterias coronarias. Las arterias del corazón o arterias coronarias pueden estrecharse debido a acumulaciones de depósitos de grasa llamados placas, lo cual se conoce como arteriosclerosis. Podemos clasificar la angina en angina estable e inestable. La angina estable es el tipo más común, se desarrolla durante la actividad física y en general dura poco tiempo, unos 5 minutos o menos. La lesión orgánica subyacente en la angina de pecho estable suele ser una placa ateromatosa que ocupa más del 70% de la luz del vaso coronario y que es relativamente estable con crecimiento lento. En función de la severidad
severidad de las lesiones ateromatosas coronarias y de otros factores asociados, la limitación del enfermo en su vida diaria es variable. Para estimar la severidad de los síntomas, la clasificación de la Sociedad Cardiovascular de Canadá es la más utilizada, aunque la clasificación de Goffman es la más precisa, ya que se basa en el coste metabólico estimado de diversas actividades. La clasificación funcional de la Sociedad Cardiovascular de Canadá se compone de 4 clases. En la primera, la actividad física ordinaria como caminar o subir escaleras no producen angina. La angina es consecuencia del ejercicio extenuante, rápido o prolongado. La clase 2 dice que donde hay limitaciones ligeras de la actividad ordinaria, la angina aparece al caminar, subir escaleras de forma rápida, paseando o subiendo escaleras después de la comida, con frío o viento, bajo estrés emocional o solo durante las primeras horas del día. La clase 3 en esta se manifiestan limitaciones en la actividad física ordinaria. La angina puede aparecer al andar una o dos cuadras o subir un piso de escalera. Y por último, la clase 4 es donde el paciente es incapaz de llevar a cabo sin angina ningún tipo de actividad física de forma ocasional. Puede aparecer angina en reposo. La segunda clasificación de la angina estable es la de Goffman, la cual está dividida también en 4 clases. La clase 1 es donde el paciente es incapaz de llevar a cabo actividad física que requiere hasta 7 equivalentes metabólicos, por ejemplo, capaz de acarrear 12 kilogramos de peso subiendo más de 8 escalones. La fase 2 es donde el paciente es capaz de llevar a cabo actividad física que requiere hasta 5 equivalentes metabólicos, pero no de 5 a 7 equivalentes metabólicos. Por ejemplo, mantener relaciones sexuales completas, trabajar en el jardín, caminar aproximadamente 6 kilómetros, entre otras. La clase 3 es donde el paciente es capaz de realizar actividades que requieren hasta 2 volúmenes equivalentes metabólicos, por ejemplo, ducharse, vestirse, caminar 3.5 kilómetros, entre otros. Y la clase 4 es la incapacidad para realizar actividades que requieran hasta 2 equivalentes metabólicos. La angina de pecho inestable es el síndrome. Este síndrome engloba una población heterogénea de pacientes. En general se refiere a pacientes en los cuales la angina ha aparecido o su característica clínica ha empeorado en el último mes. Si los depósitos de grasa, es decir, las placas, acumulados en los vasos sanguíneos se rodean o se forma un coágulo de sangre, esto puede obstruir o reducir con rapidez el flujo en una arteria estrechada y disminuir repentina y gravemente el flujo sanguíneo hacia el músculo cardíaco. La angina de pecho inestable también puede originarse por coágulos que obstruyen total o parcialmente los vasos sanguíneos del corazón. La angina de pecho inestable empeora y no se alivia con el reposo ni con los medicamentos habituales. Si el flujo sanguíneo no mejora, el corazón se queda sin oxígeno y se produce un ataque cardíaco. La angina de pecho inestable es peligrosa y requiere tratamiento de urgencia. La clasificación más empleada para estratificar los pacientes con angina inestable son la de la Sociedad Española de Cardiología y la de Braunwald. La clasificación de Braunwald la clasifica en 3, según la severidad, según la circunstancia clínica y según la intensidad del tratamiento. Según la severidad se divide en 3 clases. La primera, la angina de nueva aparición, menos de 2 meses o que se ha vuelto más frecuente o precipitada por menos niveles de esfuerzo, sin episodios de reposo en los últimos 2 meses. La clase 2, angina de reposo subaguda, en donde los pacientes con uno más son aquellos pacientes con uno o más episodios de reposo durante el mes previo, sin episodios de reposo en las últimas 48 horas. Y la clase 3, la angina en reposo aguda, pacientes con uno o más
episodios en reposo en las últimas 48 horas. Según las circunstancias clínicas, se divide en A, B y C. La angina inestable secundaria: existe una condición extrínseca al lecho vascular coronario que intensifica la isquemia miocárdica. La clase B, angina inestable primaria, y la clase C, angina inestable postinfarto. La tercera clasificación de Braunwald es según la intensidad del tratamiento, que se divide en clase 1, clase 2 y clase 3. La clase 1, ausencia de tratamiento. La clase 2, en presencia del tratamiento para angina estable, dosis convencionales de nitratos, betabloqueantes y antagonistas del calcio. Y la clase 3, en presencia de dosis máximas de las tres categorías antiginosos. Técnica diagnóstica. Para diagnosticar la angina encontramos diversos exámenes, entre los cuales encontramos el electrocardiograma. Este examen registra la actividad eléctrica del corazón, que es utilizada para diagnosticar anomalías cardíacas, tales como arritmia, o para mostrar la presencia de isquemia, falta de oxígeno y sangre en el corazón. También encontramos la prueba de esfuerzo sin la toma de imágenes. Este examen de monitoreo cardíaco se utiliza para ayudar a evaluar la capacidad del corazón durante la actividad física. En los exámenes de sangre pueden identificar ciertas enzimas, tales como la troponina, que se vuelca en la sangre después de que el corazón ha sufrido una angina grave o ataque al corazón. También encontramos la tomografía axial computarizada del tórax. Es un examen más delicado que los rayos X del tórax, que puede identificar otras causas de dolor de pecho, tales como enfermedad aórtica o los coágulos de sangre en los vasos sanguíneos de los pulmones. Los rayos X del tórax, este examen permite por imágenes, es un examen no invasivo que ayuda al médico a descartar otras fuentes del dolor de pecho, tales como la neumonía. La resonancia magnética nuclear: el objetivo principal de este examen es determinar si existe un buen flujo sanguíneo hacia el músculo cardíaco. Si hay áreas con disminución del flujo sanguíneo, esto podría indicar la presencia de placas con estrechamiento de los vasos sanguíneos. Angiografía por catéter. Este examen por imagen invasivo: se inserta un tubo de plástico delgado y largo llamado catéter en una arteria de la ingle o de la mano del paciente. El catéter es guiado por un cable por las arterias coronarias y se usa para inyectar el material de contraste directamente en las arterias coronarias y así determinar si existe algún estrechamiento de los vasos sanguíneos. El ecocardiograma: durante este examen se utiliza un transductor que produce ondas de sonido de alta frecuencia para crear imágenes en movimiento del corazón. Se evalúa el movimiento de las paredes del corazón. Si hay una disminución de la movilidad dentro de la pared del corazón, esto podría indicar una disminución del flujo sanguíneo debido al estrechamiento de la arteria coronaria. El tratamiento. Muchos médicos podrían recomendar ciertos cambios de estilo de vida, tales como el mantenimiento de un peso saludable, el consumo de una dieta balanceada, baja en grasa, el cese del uso de los productos con tabaco y formas de reducir el estrés. Además de esto, también se podría tratar con medicamentos tales como aspirina, estatina, betabloqueantes, bloqueadores de los canales de calcio o nitratos. Los antigregantes plaquetarios inhiben la agregación de las plaquetas. Los betabloqueadores limitan los síntomas y previenen el infarto y la muerte súbita más que otros fármacos. Los betabloqueadores bloquean la estimulación simpática cardíaca y reduce la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, la contractibilidad y el gasto cardíaco, con lo cual disminuye la demanda miocárdica de oxígeno y aumenta la tolerancia al ejercicio. Las nitroglicerinas es un relajante potente del músculo liso y un vasodilatador que actúa sobre todo el árbol vascular periférico, en especial en el sistema venoso de
de capacitancia y en los vasos sanguíneos coronarios. Incluso los vasos con arteriosclerosis grave pueden dilatarse en ausencia de ateromas. Los nitratos de acción prolongada por vía oral o transdérmica están indicados cuando los síntomas persisten a pesar de recibir una dosis máxima de betabloqueantes. Si los episodios de angina se producen en horarios predecibles, se debe administrar un nitrato para prevenir estos episodios en momentos predeterminados. Los nitratos por vía oral son el dinitrato de isosorbida y el mononitrato de isosorbida. Los angioplastia y colocación de stent, en ciertos casos, luego de hacer evaluaciones adecuadas, su médico podría realizar una angioplastia y la colocación de un stent. Este procedimiento se utilizan balones o stents que se realizan para abrir el bloque de las arterias coronarias y mejorar el flujo sanguíneo hacia el corazón. Y por último encontramos los injertos de derivación de la arteria coronaria. Esta cirugía aumenta el flujo sanguíneo hacia el corazón usando una vena o una arteria de cualquier otra parte del cuerpo para desviar el flujo sanguíneo alrededor de la zona de obstrucción o estrechamiento de las arterias coronarias del corazón. Eso fue todo, muchas gracias.